En los oscuros caminos de Sleepy Hollow, un pequeño y apartado pueblo envuelto en la neblina y el susurro de los árboles, nació la leyenda del jinete sin cabeza, uno de los espectros más temidos y reconocidos del folclore estadounidense. Su historia se hunde en las raíces del miedo y la guerra, entre la línea difusa que separa la historia real del mito que el tiempo convirtió en terror inmortal. Se dice que mucho antes de que Sleepy Hollow se convirtiera en sinónimo de fantasmas, en los campos de batalla de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, un soldado hessiano, mercenario alemán al servicio del ejército británico, cabalgaba con furia entre la pólvora y los cañones. Era un guerrero implacable, conocido por su brutalidad y por entrar en combate con una energía casi sobrenatural, como si no temiera a la muerte. Sin embargo, en una de las batallas libradas cerca del Valle del Hudson, una bala de cañón alcanzó su cuello, arrancándole la cabeza de un solo golpe. Su cuerpo sin vida cayó al suelo, pero su espíritu no encontró descanso. Los soldados enterraron su cadáver en el pequeño cementerio de Sleepy Hollow, y su cabeza, perdida entre el fango del campo de batalla, jamás fue recuperada. Desde entonces, las gentes del valle comenzaron a hablar de un misterioso jinete que cabalgaba de noche, envuelto en una capa negra, montando un corcel oscuro como la sombra. A diferencia de los vivos, no llevaba cabeza sobre los hombros. En su lugar, sostenía una calabaza encendida o su propia calavera en las manos, iluminada por el fuego del más allá. Quienes lo veían decían que no galopaba como un hombre, sino como una tormenta. Los cascos de su caballo no tocaban la tierra, y su paso helaba el alma de los que lo escuchaban venir entre la niebla. Los aldeanos contaban que el jinete sin cabeza cabalgaba cada noche buscando su cabeza perdida, vagando sin descanso por los bosques y caminos, y que si encontraba a alguien en su trayecto, lo perseguía hasta arrancarle la suya, con la esperanza de reemplazarla. Nadie que lo hubiera visto de cerca había sobrevivido para contar cómo terminaba el encuentro. Con los años, la leyenda fue inmortalizada por Washington Irving en su célebre relato The Legend of Sleepy Hollow, 1820, donde el espectro toma forma definitiva. En su versión, el jinete aparece en los alrededores del pequeño pueblo de Sleepy Hollow, donde vive Ichabod Crane, un maestro supersticioso que escucha las historias de los aldeanos con miedo y fascinación. Una noche, mientras regresa solo a través del bosque, Ichabod se encuentra con una figura montada, silenciosa, que lo sigue paso a paso. Cuando el maestro descubre que el jinete no tiene cabeza, el terror lo consume. Huye desesperado, pero la criatura le arroja su calabaza ardiente, y al día siguiente solo se encuentra su sombrero y una calabaza rota. Nadie vuelve a saber de él. Desde entonces, el jinete sin cabeza se convirtió en el símbolo del espíritu vengativo, del alma que no puede descansar. Algunos dicen que fue un soldado maldito, otros que era un demonio enviado a recoger las almas de los que mueren sin redención. Hay versiones que lo presentan como un guardián del cementerio, que protege las tumbas de los profanadores, y otras lo ven como un espectro condenado a repetir eternamente la búsqueda de lo que perdió en vida, su identidad. A lo largo de los siglos, su figura se ha transformado pero nunca se ha desvanecido. En el folclore europeo existen leyendas similares, como la del Duyan irlandés, un jinete decapitado que porta su cabeza bajo el brazo, y anuncia la muerte de aquellos a quienes llama por su nombre. Cuando la leyenda cruzó el Atlántico, el jinete sin cabeza adoptó las formas del Nuevo Mundo, mezclando la tragedia de la guerra con el miedo colonial.